En la ciudad de Coimbra, Portugal, se respira tradición universitaria por todos los costados. La Universidad de Coimbra es su razón de ser, y el fútbol un producto más de ese inmortal prestigio. Con 132 años de historia, el club de esta ciudad recibe el nombre de la Asociación Académica de Coimbra, siendo el equipo de fútbol más longevo de la península ibérica. Pero como toda historia bien contada, vamos a comenzar por el principio. 3 de noviembre de 1887, la Asociación Académica de Coimbra es fundada. Sin embargo, la espera de su fútbol se alargó hasta enero de 1912, cuando disputó su primer encuentro contra el Gimnasio Club de Coimbra. El encuentro terminó con la victoria de la Académica por 1-0. Damos un salto en el tiempo para llegar a la primera e histórica Taça de Portugal conseguida por los académicos. Esto ocurrió un 25 de junio de 1939, tras salir vencedores ante el Benfica. ...17 de abril de 1969... uno de los mayores acontecimientos en favor de la libertad de Portugal, la crisis académica de 1969. Una crisis que estalló en la presentación de uno de los nuevos salones de la Facultad de Matemáticas, a la cual asistió el presidente de la República por aquel entonces, Américo Tomaz. Recibido por un mar de capas negras y carteles de protesta contra el régimen, al no cederle la palabra al presidente de la Asociación Académica, prendió la mecha de lo que parecía inevitable. Una movilización estudiantil sin precedentes en favor de la libertad se puso en marcha. Y es que poco después, el Académica de Coimbra disputaba la final de la Copa de Portugal. La afición unida por la protesta, el estadio convertido en un fortín policial y el fútbol en un segundo plano. Por primera vez, Américo Tomaz no asistió al evento y el encuentro disputado contra el Benfica no fue retransmitido. La derrota por parte de los estudiantes no impidió que estos sacasen sus capas negras en símbolo de protesta y a favor del luto académico. A pesar de la gran persistencia de los estudiantes, muchos de ellos se verían más tarde obligados a abandonar sus estudios, sus casas y mudarse a África. La estación de Coimbra B se encontró con la llegada de antiguos estudiantes universitarios que ahora pasarían a vestir con el uniforme militar portugués en otro continente. La década de los 70 resultó ser la más oscura de la académica. En 1974, una asamblea magna de estudiantes decidió la extinción de la sección de fútbol y defendían que funcionó en contra de los principios de otras secciones. Finalmente, el fútbol desapareció de la asociación para la consiguiente creación del Club Académico de Coimbra como su sucesor legítimo. La vida de este nuevo club se convierte entonces en una montaña rusa de resultados, ascensos y descensos que desembocaron en una grave crisis económica, provocando el final de la corta vida del nuevo club. 27 de julio de 1984. Regresaba entonces la sección de fútbol de la Asociación Académica de Coimbra, pero esta vez como un organismo autónomo. Tras unos años 90 con la segunda división como nombre propio, nos internamos en el nuevo siglo, donde podemos encontrar a un Briosa crecido. Ascenso a la primera división en 2001 y logro de la mejor marca de su historia. Llegaría entonces lo que podemos definir como una de las mejores épocas de la historia de la Académica de Coimbra. Temporada 2011-2012. Final de la Taça de Portugal. Enfrente, el Sporting de Lisboa. Minuto 4. Escuchen. Para Diogo Valente, tira o cruzamento, Marinho, gol!
Académica se proclama campeón de la Taça de Portugal por segunda vez en toda su historia, y el centro de la ciudad de Coimbra se abarrotaba de una marea negra. Un club representado por su pasado comenzaba entonces a marcar un presente y a pensar en un futuro. Mas o que é importante é que a Académica, com Coimbra, com a Universidade, com a Associação Académica, com os estudantes, construam um futuro melhor. E isso é possível. Espero que isto sirva, que esta taça sirva também de cimento para esse futuro melhor. Não é fácil, apesar de tudo, não é muito fácil este futuro melhor. Estarmos num estádio com 30 mil adeptos nunca se consegue encher com a mesma facilidade que um estádio com 10 mil e por isso vamos trabalhar muito, sempre pensando que não é, apesar deste bom pretexto, não é só este pretexto que serve para construir esse futuro. Esta Taça de Portugal no venía sola. El Académica ponía el nombre de la ciudad de Coimbra en competiciones europeas. El club portugués no consiguió superar la fase de grupos, sin embargo, siempre se recordará la victoria sobre el Atlético de Madrid, poseedor del título en ese momento, por 2-0 en el estadio Ciudad de Coimbra. El club no dejó indiferente a nadie, jugando un buen fútbol y compitiendo a un alto nivel. De hecho, la prensa española llegó a definir a la Académica como el equipo más romántico de Europa. Actualmente, y desde 2014, el Académica pertenece a la segunda división del fútbol portugués, pero con más de 70 participaciones en la máxima categoría, sus aspiraciones no pueden ser otras que volver al lugar donde pertenece. Y de esta manera concluye una historia de románticos, escépticos y tradición, pero una historia a la cual aún le quedan muchas páginas en blanco por rellenar. Será maior.